partida tal como voy a tomar algunas palabras que decía Rodrigo, que el caso más complejo que se nos ha presentado es de los estudiantes secundarios. Y en cuanto a represión y en cuanto también al estado de la movilización. Los estudiantes secundarios muy bien se le vio en términos paternalistas, de que se le veía un apoyo, pero más allá no se hacían partícipes con ellos. Por eso no es casualidad que hoy día tengamos alrededor de más de 20 colegios en toma. Sin embargo, la gente lo ve de lejos, apoya, sin embargo no se hace partícipe de las problemáticas que ellos tienen, y tampoco más allá, aparte de ayuda legal que tuvimos con muchos casos. O sea, nosotros tampoco, una de las fechas marcadas de represión que tenemos es el 4 de agosto, el día en que no se nos dejó marchar a los estudiantes secundarios que habíamos convocado a una marcha. Se nos reprimió, no nos dejaron marchar por la Plaza Italia, después ni siquiera nos dejaban pasar al Parque Forestal, y ese mismo día fue cuando convocamos una marcha a las 6 de la tarde y después también se produjo tal tipo de represión que incluso muchos colegios terminaron mojados por el guanaco, muchas barricadas en Santiago también, las cacerolas que volvieron a aparecer, y eso a nosotros nos parece un hecho totalmente importante. En cuanto a eso, nosotros tuvimos muchos detenidos en ese día. Incluso a mí me tocó ver el caso de cerca de una compañera que no habían comisaría en Santiago, porque a nosotros siempre nos derivan a la tercera comisaría, la derivaron a San Miguel, y esa compañera no apareció en 3 días. Después de eso ya nos explicaba que la habían dejado incomunicada, que no pudo comunicarse con nadie del liceo y tampoco pudo comunicarse a esa familia. Esos casos de represión tuvimos este año, y casos también mucho más graves. O sea, tuvimos compañeros que incluso en Providencia, autos extraños circulaban por los colegios, y ¿qué hacían? A los voceros justamente los llevaban en auto y los amenazaban. Y le decía simplemente, no sigas en esto o no sabes lo que te va a pasar. O cuánto seguimiento a las casas, o cuánto también tuvimos nuestros celulares intervenidos. Cosas que de repente nos llamaban y nosotros veíamos que nuestros celulares no sonaban porque simplemente no intervenían las llamadas, y muchas veces nos dejaron incomunicados hasta con nuestras familias. Entonces, en base a eso, nosotros tuvimos tal casos de represión, incluso cuando nos rodearon nuestros colegios. Muchos colegios estuvieron sitiados el 24 y 25 de agosto. O sea, no nos dejaban ni salir, no nos dejaban ni entrar, nos pedían control de identidad, y por simple control de identidad se llevaban detenidos a nuestros compañeros. Entonces, en base a eso, el movimiento secundario no tuvo el apoyo que también necesitaba. O sea, nosotros tratamos de hacer pública todas las denuncias de violación a los derechos humanos, porque en definitiva eran eso, y nosotros cada vez nos quedamos más solos. Y eso yo creo que de repente, que este es el caso de que nosotros tenemos que reflexionar como movimiento social, porque si bien nosotros muchas veces nos mostramos apoyando a los estudiantes, no nos hicimos partícipes de ese proceso, no nos hicimos partícipes de construir, no nos hicimos partícipes de cuestionar. Incluso muchas veces nosotros hacíamos cosas mal y nos decían, no, sí está bien, pero sin embargo nunca entramos a criticar lo que hizo el movimiento social. Hoy día los estudiantes secundarios se encuentran solos. Y eso es un caso sumamente complejo, porque en base a eso nosotros desde el mundo secundario no tuvimos ninguna victoria política, ni por más pequeña que sea. Ni siquiera nos quedamos con los primeros que nos habían ofrecido en la primera mesa de trabajo con el gobierno, que nos decía, para los quintiles más bajos les vamos a dar una rebaja del pase escolar. Nada. Hoy día nosotros conseguimos el proyecto de desmunicipalización estaba de antes que empezaron estas movilizaciones. Por también discusiones que dieron movimientos estudiantiles anteriores a nosotros. Sin embargo, esa desmunicipalización que nosotros tenemos hoy día, que nosotros cuestionamos que de la municipalidad pase a un órgano dependiente del Ministerio de Educación, eso está pasando simplemente a una alcaldización. Se está quedando a cargo los alcaldes de la educación, ¿no? Lo que nosotros también sostenemos que no le corresponde ni a la municipalidad ni al gobierno de turno, porque las políticas estudiantiles cambian. O sea, acá tenemos alcaldes que simplemente no invierten en educación y les da lo mismo, y así es como deja morir la educación pública. Entonces, en base a eso, hoy día nosotros nos hacemos el cuestionamiento, e incluso muchas veces nosotros desde nuestras organizaciones
cuestionamos, ¿y cuándo será el día en que el movimiento social deje de ser tan paternalista con nosotros? Porque al final ya no es un movimiento social, y es que decir, sí, los cabros están bien. Sin embargo, no son capaces muchas veces de nosotros construir asamblea ciudadana, que es un término que está tan de moda que antes no se había dado. Sin embargo, de esa asamblea ciudadana, más de contarnos nuestros problemas, que aquí en tal sindicato se despidan tantas personas, que nos cancelaban tantas matrículas en este tiempo de movilización, ¿cuándo nos íbamos a llegar a cuestionar el poder? Y en eso, asamblea ciudadana están avanzando. Sin embargo, más allá no se ve una real construcción. Hoy día nosotros también tenemos casos porque no solamente existe la represión policial, nosotros también tenemos la represión de nuestros directores. El caso de Providencia es uno de los casos más complejos que tenemos, y también el caso de Ñuñoa, cuando se están despidiendo profesores. Y eso está pasando también pasó en La Florida, también pasó en Puente Alto. Tenemos distintos tipos de denuncias. Y en base a eso tenemos compañeros que, por un solo hecho político, no van a seguir a sus colegios. Y hoy día hay una lista en el Carmela Carvajal, hay una lista en el Liceo de Las Torres donde dice ellos no van a seguir. Y por el simple hecho de ser voceros, no por ningún tipo de destrozo en los colegios, ningún tipo de valijamiento que se lleven algunos, nada. Estos colegios están en condiciones impecables. Sin embargo, por un hecho de que la B es un ex CNI, un ex DINA, tenemos el caso de que ellos no quieren a los chiquillos en los colegios. Y que tenemos casos incluso hasta compañeros por ser militantes lo están echando. Y compañeros que ni siquiera estuvieron tan activos en este tiempo de movilización, pero sí fueron agitadores sociales. Y a ellos se les va a expulsar de los colegios. Hoy día tenemos también que no existe un compromiso real de las direcciones de los colegios en no aplicar sanciones a nuestros compañeros. Y que de partida se nos declare remitente, sabiendo que ni siquiera tuvimos un tiempo de clase normal. Nosotros no pasamos más de 3 meses en clase. Sin embargo, pasamos más de 7 meses en toma. Entonces, son tan escasos que no solo quisiera enfatizar en la represión policial, sino que también cómo nosotros nos vamos a hacer partícipes de construir, de llegarnos al cuestionamiento del poder, y nosotros también cómo portarnos como movimiento social, en no ser tan paternalistas y empezar a discutir de educación, porque no es un tema que le compete a los estudiantes secundarios, a los estudiantes universitarios. Aquí yo creo que todos estamos de acuerdo con las demandas que plantea el movimiento estudiantil, y que en un momento lo asumimos como movimiento social cuando tuvimos más de 250.000 personas marchando por las calles, cuando tuvimos más de 1 millón de personas acá en el Parque O'Higgins. Sin embargo, después nos fuimos apartando de eso. Y después de qué pasaban los apoyos que teníamos de un principio, cuando a nosotros nos ofrecían clases en nuestros mismos colegios, cuando estudiamos en Toma, no pasábamos más allá de la moneda de 100 pesos y decir, sigan chiquillos, pero nada más. Entonces, también el caso de los secundarios es complejo, porque también nos encontramos con adolescentes que pasaron más de 7 meses en Toma y hoy día no asumen que tenemos que pasar un nuevo estado de movilización, donde muchos de nuestros compañeros, y quisiera enfatizar en esto, se fueron hasta de sus casas. Y ese fue el juego en que caímos porque tampoco queríamos soltar los colegios, porque nosotros sabíamos que si soltábamos los colegios podía venir una recuperación de clase express y que todos nuestros compañeros lo dejaran pasar de curso. Pero en base a eso después empezamos a discutir que la toma ya no era un método de presión y que teníamos que pasar un nuevo estado de la movilización, porque nuestros compañeros el próximo año no van a querer toma. Yo me aseguro que muchos de los que estamos acá tampoco nos van a aguantar que perdamos 2 años. Y también, como cuestionamos que nosotros somos los colegios, hoy día, los colegios que empezaron a movilizarse, empezamos a movilizarnos principalmente por la desmunicipalización, porque nosotros sabíamos que se iban a privatizar nuestros colegios y que iban a pasar de esas super agencias que iban a ser controladas por el Ministerio de Educación, iban a ser agencias privadas. Y por eso no empezamos a tomar los colegios. Sin embargo, si hoy día nos damos cuenta, la educación pública, en base a las soluciones que buscó el gobierno para que nosotros no produjéramos ningún método de presión, eso es, salvemos el año escolar, las clases online,
no hizo que tuviéramos una fuga de alumnos que hoy día se traduce de 33% de las matrículas, hoy día estamos bajando a casi el 30%. Incluso muchos están afirmando que nos estamos acercando al 28%. Entonces para nosotros también es complejo. Y tenemos que buscar otro método de movilización, y también nosotros cómo le hacemos la defensa a nuestros compañeros que hoy día se encuentran sin matrícula en Providencia, cómo nosotros nos hacemos partícipes de esa funa a la vez, que simplemente se están siendo encabezadas por estudiantes, pero la ciudadanía no se está haciendo partícipe. Nosotros estamos... Yo me imagino que todos acá estamos a favor de la educación pública, de la educación gratuita y de calidad para todos. Sin embargo, nosotros tenemos que ser juntos los que construyamos este proceso, porque no le podemos dejar a los estudiantes secundarios que ya están en toma y decir, ya chiquillos, los apoyamos. Sin embargo, nosotros no somos capaces de cuestionar lo que está haciendo este movimiento estudiantil. Y no cuestionarlo en mala, como muchos lo llamarían, chiquillos están perdiendo clases, que se están disminuyendo la matrícula, sino que también cómo nosotros nos aportamos a construir. Como nosotros construimos distintas instancias, como son las asambleas ciudadanas, que hoy día, por ejemplo, hay asambleas ciudadanas que están posicionadas, como la de Ñuñoa. Sin embargo, me pregunto, en Providencia recién se están construyendo estas asambleas ciudadanas, me pregunto, en Santiago, ¿cuándo? Y en las otras comunas. En las otras comunas donde más fueron apaleados nuestros compañeros, tenemos compañeros que cuando se tomaron los colegios, después de eso los desalojaron y pusieron corriente para que no se pasaran por las rejas. ¿O cuántos compañeros expulsados tenemos? ¿Cuántos compañeros con cancelación de matrícula? ¿Cuántos compañeros con persecución política? Y eso a nosotros a lo mejor nos tocó leve, como los colegios emblemáticos, porque yo soy del Liceo 1 y a todos nosotros nos van a asegurar la matrícula. Sin embargo, los compañeros que son de particular subvencionados, de particulares, esos reglamentos internos con que se rigen los colegios son totalmente arbitrarios. Hay colegios que hace 20 años no cambian su reglamento interno y que tienen los mismos reglamentos por toda la gama de colegios que tienen su sostenedor. O sea, los salesianos hace mucho tiempo no hacen una reflexión para cambiar estos estatutos que muchas veces se traducen en que cuando el candidato a presidente del centro de alumnos se declara laico, no lo dejan ser porque un poco más es un anticristo y va en contra del perfil de los salesianos. Entonces todas esas cosas nosotros nos tenemos que empezar a cuestionar y a posicionarnos. Hoy día vamos a pasar un nuevo estado de la movilización. A lo mejor ya no van a ser la toma de colegios, van a ser las grandes movilizaciones nacionales, pero para eso nosotros más que apoyo necesitamos que el movimiento social construya, que no solamente nos tienen que dejar las decisiones a nosotros, y nosotros también cómo vamos construyendo un eje programático, como nosotros vamos construyendo un eje programático para que en las próximas elecciones no nos metan el dedo y empezar a avanzar en el plebiscito. Hoy día se formó una comisión bicameral para empezar ya a redactar una nueva constitución, y eso va a estar participando el movimiento social o lo van a hacer en cuatro paredes, y esas no son las demandas del movimiento. Entonces nosotros ahí tenemos que ver cómo nosotros construimos en ejes transversales en la salud, ejes transversales en la vivienda. Hoy día las fichas de protección social, que sus puntajes van a ser desconocidos, y eso tanto a pobladores como a estudiantes nos afecta porque nosotros no vamos a tener acceso a las becas. Entonces hay que construir ejes transversales y el movimiento social se tiene que hacer partícipe de esto. A lo mejor marzo va a ser un tiempo acalorado de la movilización. Esperamos que así sea, pero para esto nosotros tenemos que ir en perspectiva de que ya pasó un nuevo estado de la movilización y que el movimiento estudiantil se tiene que proyectar y dejar también muchas veces esos rencillas que tenemos entre organizaciones sociales. O sea, no hay un tipo de rencillas que... O sea, está de repente la UT por un lado, están los estudiantes secundarios por el otro y los estudiantes universitarios, y muchas veces nos pasó. Incluso el divisionismo de la misma izquierda no hace que el gobierno se quede tranquilo, dividir para gobernar. Entonces nosotros también cómo vamos avanzando en esos ejes para empezar a perspectiva del movimiento social.